Hola, soy Sebastián Zavala, estoy acá con Alejandro de Gazpi, del grupo Chasqui, uno de los homenajeados en el 23 Festival de Cine Lima, a quien estoy a punto de entrevistar y nos va a hablar un poquito sobre los orígenes del grupo, las películas que han hecho, el homenaje, la restauración y también un poquito de lo que le depara en el futuro al grupo Chasqui. Sí, bueno, esto comenzó en el año 82, es decir, hace casi 40 años. La idea fue, juntarnos un grupo de cineastas que teníamos como afinidad, digamos, el cine como herramienta de trabajo y por otro lado una serie de ideas sobre qué tipo de cine queríamos hacer. Nos juntamos 5 personas, el que comenzó el grupo fue un suizo, Stefan Kaspar, que vino al Perú, un poco con esa idea. Y nos reunimos fundamentalmente alrededor de un guión. Sí, empezamos a trabajar Gregorio, que fue nuestro primer largometraje. Ese fue un poco el comienzo del grupo y de este trayecto largo. Teníamos un tema, es decir, estás hablando de los años 80, había un antecedente que es todo el cine latinoamericano de los años 70, el cinema novo, el cine argentino, es decir, el cine sanginés, es decir, ese es un poco nuestro referente. También un referente más viejo era el neorrealismo italiano, es decir, ese era nuestras expectativas como grupo y como lenguaje. Y había un tema que nos preocupaba, que era el tema de la migración. Ese era el tema, era tratar de crear una historia a partir de esa temática, de esa problemática. Un joven, un niño que era expulsado o llegaba a la ciudad y por lo tanto iba a tener un niño quechua hablante, ¿no? Iba a tener un choque cultural al llegar a Lima. Ese era el contexto, el gran tema, y dentro de ese gran tema había que crear una historia. Bueno, el siguiente proyecto en realidad fue un proyecto un poco a pedido, es decir, el Gregorio fue visto en un festival en Alemania y una productora, una mujer de la ZDF, se interesó en el grupo y en la posibilidad de coproducir con nosotros una historia, y la condición era que fuera una mujer, una chica, una niña. Y entonces a partir de esa premisa, es decir, empezamos a crear una historia. Ya no el tema era la migración, sino el tema era la mujer, por decirlo de alguna manera, y era una historia citadina, es decir, una historia que se iba a desarrollar en Lima. Y también, nuevamente, a partir de ahí, empezar a crear esta historia, que tiene, es decir, algo de Oliver Twist, tiene algo de La Raulito, una película argentina de Lautaro Murúa, donde también una chica se disfraza de hombre para poder sobrevivir. Bueno, esos un poco son los puntos de partida de ese nuevo guión. Sí, digamos, siempre, es decir, hemos manejado más o menos lo mismo, son como grandes temas contados por personajes pequeños, historias mínimas, como diría. Y sí, historias donde, es decir, la gente se puede identificar con estos personajes, ¿no? Bueno, es decir, a ver, a nivel de temática, es decir, yo las he vuelto a ver, esas dos películas, después de muchos años. Claro, uno cuando ve una película que ya hizo, es decir, corregiría muchas cosas, pero bueno, eso me imagino que a todo el mundo le pasa absolutamente en todo. Pero una de las cosas que noté es que, es decir, no ha envejecido demasiado, no ha envejecido la película, pero sobre todo no ha envejecido los temas. Los temas siguen vigentes, es decir, con un poco de lamento.
Porque yo digo, es decir, los temas están ahí, siguen siendo vigentes, claro, es decir, han cambiado los autos, cuando uno ve y dice, ya, los autos están viejos, las casas, es decir, ahora hay esto, hay el otro, pero en el fondo el drama de esos personajes sigue ahí. Y eso, bueno, te hace pensar, ¿no? Digo, lo que tú dices, sí, no hemos cambiado lo necesario. Yo recibí una llamada de Josué Méndez, que me dijo, estamos pensando en hacerle un homenaje este año al grupo Chasqui. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Bueno, se juntan varios elementos. Uno, que se cumplían 30 años de la película Juliana, otra que estaba remasterizadas, las copias las acababan de remasterizar, y después que consideraron que nos tocaba. Bueno, este proceso comienza con que Huarango, Tito Cabello concretamente, es decir, nos llama para decirnos que quería presentar el proyecto a DAFO, proyecto para remasterizar estas películas. Le dijimos que sí, y entonces él presentó el proyecto, obtuvo el permiso y por lo tanto el dinero para hacer esto. Y después empezó el proceso de decir dónde están los negativos, dónde está el material, y eso fue un poco complicado porque en realidad los materiales estaban en un laboratorio, los negativos estaban en un laboratorio que había cerrado hacía varios años. Y nosotros no lográbamos ubicar, es decir, dónde habían quedado los negativos, porque había cerrado y además había desaparecido como empresa, como laboratorio. Y ahí Tito hizo de sabueso y empezó a investigar y finalmente llegó a la Cinemateca Suiza y ahí estaban, es decir, el laboratorio había dejado los negativos de nuestras películas y me imagino que de otras las había depositado en la Cinemateca Suiza y a partir de ahí, bueno, empieza este proceso. Me llamaron varias veces para que fuera a ver cómo iba el trabajo de restauración. Y entonces me acerqué varias veces y hablamos de formatos, hablamos de colores, hablamos de sonido. Y bueno, se fue haciendo en el camino. Y yo de vez en cuando iba y opinaba. Eso que tienen los suizos y que tienen muchísimos países, una cinemateca. Cinemateca es quien se tiene que encargar de tener, de conservar, de mejorar las copias. Originalmente estaba en la propuesta de la ley de cine, después salió de esa propuesta, pero es decir, los cineastas, sí, claro, pedimos a gritos la necesidad de una cinemateca, es decir, que las películas son parte de la historia, es decir, no se pueden perder, ¿no? Ahí está esa frase que dice, ¿no? Que es decir, un país sin cinemateca o sin cine es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? La necesitamos. Bueno, sí, Huarango nuevamente está presentando dos películas nuestras, Miss Universo en el Perú, que fue la primera película que hicimos antes de Gregorio, y Caminos de Liberación. Es un documental corto que hicimos sobre la teología de la liberación con Gustavo Gutiérrez hace muchos años. Cucama es el último trabajo que hemos hecho, lo hemos terminado a principios de este año, y es un documental. Cucama es una lengua, una etnia amazónica, y el documental consiste en seguir a un joven profesor bilingüe que viaja por el río Marañón para ejercer por primera vez su docencia en una comunidad aislada, muy lejana, a varios días de Iquitos. Y él en ese viaje
un viaje en un barco lleno de hamacas, ¿sí? Hay 300 hamacas y uno tiene que correr para enganchar su hamaca y no viajar de pie durante varios días. Y él en ese viaje nos va contando un poco su vida, lo que quiere, sus deseos, su preocupación por su cultura. Él es cucama. Bueno, en eso consiste, en la recuperación de una lengua. Estamos presentando un proyecto a partir de un guión que nos dio Nora Discue, Mariana se llama, y no te voy a contar de qué se trata. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato?